Buenos días a todos, hermanas y hermanos y amigos. Os invito a que abramos de momento el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El tema de hoy es Tesalónica. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 sábados, diríamos, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías, porque para los judíos es Mesías, en hebreo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos era gran número y mujeres nobles no pocas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, quiero que veamos la Tesalónica moderna. Hoy no se llama Tesalónica, se llama Salónica. Si vais allí al norte de Grecia, lo que en aquellos tiempos era la capital de Macedonia, al norte, y bajando para abajo a Acaya, la capital era Corinto. Vamos a ver, por favor, vamos a proyectarlos. Primero el mapa, para que se pueda ver dónde está Tesalónica, Atravesando desde Asia, donde estaban, oyeron la voz de un macedonio que le dice a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y empezaron primero, viniendo por Troas, llegaron a Filipos. De Filipos vienen a Tesalónica, donde tanto en Filipos como en Tesalónica ha habido fruto para el Señor. Allí había una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, era precisamente de Asia, pero vivía en Filipos, y Filipos ya es Europa. Este es el continente, se llama Eurasia, porque está unido Europa con Asia. Y estamos aquí en Tesalónica. Este es, el mapa, uno de los mapas modernos en el día de hoy, para que se pueda ver. Y ahora, siguiente, por favor, vamos a verlas todas. Pablo y Silas predicando en la sinagoga. Cuando él llega a Tesalónica, él tiene por costumbre siempre, donde haya sinagoga, predicar a los judíos. Por eso él dice al judío primeramente y después al griego, es decir, al gentil, que era en aquel entonces era el habla griega en todos los lugares por la extensión del imperio de Alejandro Magno, y se hablaba el griego. Así que al judío primeramente él se propone predicarles el evangelio. Siguiente, por favor, vamos a verlas todas. Esto en el día de hoy, si alguien fuera a Tesalónica, a mí sí me gustaría volver otra vez. Nosotros solamente pudimos estar en Corinto y en Atenas, no había lugar en ese viaje para ir al norte, a Macedonia. Me hubiera gustado conocer Tesalónica, pero mirad, en el día de hoy, en los fondos, en la tierra de ese lugar, donde está edificado este seminario de arqueología, era un cementerio. Hoy día lo podéis ver y es un seminario de arqueología donde se estudia lo que son las excavaciones que están haciendo allí en Tesalónica. Siguiente, por favor. Ahí tenéis la ciudad moderna hoy día de Tesalónica, que como he dicho antes se llama Salónica. Como veréis, pues es grandecita, ¿verdad? Es una ciudad moderna en el día de hoy. Siguiente, por favor. Eso es la misma ciudad, lo podéis ver a la puesta del sol, cuando ya se hace de noche, y es una ciudad bonita, ¿verdad? Tesalónica, repito, me gustaría visitarla. Siguiente. Esa es la universidad hoy día, llamada Aristóteles, esa universidad en Salónica, que es la segunda universidad que se fundó después de la Universidad de Atenas. La siguiente universidad fue esta de Salónica, que se llama Universidad Aristóteles. Sabéis, Aristóteles era uno de los filósofos. Siguiente. El apóstol Pablo llegó y predicó el Evangelio en Tesalónica,
Pero, como verás, hoy día esto es una catedral, en Salónica es la catedral de allí y es de religión ortodoxa griega. Así que yo no sé qué diría el apóstol Pablo si apareciera en estos días allí en esta ciudad y entrara en esa catedral y diría, yo esto no es lo que he predicado. Pero bueno, de momento es un lugar llamado cristiano, es la catedral de Salónica. Bueno, pueden ver que todo esto es moderno en el día de hoy, lo que es esta ciudad, que aquí en la palabra de Dios hemos visto que el apóstol Pablo llegó y predica con Silas, que era el que le acompañaba. Estuvieron encarcelados en Filipos, pero han venido después a Tesalónica y allí el evangelio ha sido predicado. Ahora quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor: Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, hermanas y hermanos, amigos, como hemos visto, la ciudad moderna de Tesalónica, que hoy es Salónica, se le quita la primera sílaba T, que en griego pues es precisamente así hoy día, Salónica. Aún hoy es una ciudad grande, como hemos visto, es una ciudad próspera con unos 200.000 habitantes aproximadamente. Un censo hecho en junio del año pasado, del 24, unos 200.000 se calcula que es lo que tiene la ciudad en el día de hoy. El nombre de Tesalónica proviene de la fusión de dos palabras, Tesalia y Viken, que significa Tesalia y victoria. En la segunda ciudad de lo que hoy es el país griego es esta ciudad de Tesalónica, después de la capital, que es Atenas, y de gran mayor importancia. Y la fundación de esta ciudad, llamada así Tesalónica, antes se llamaba Termas o Termai. También viene la palabra Termai, leyéndolo en el Nuevo Testamento griego, viene la palabra Termai. ¿Y por qué Termas? Porque tenía manantiales de agua caliente, termales, aguas termales. Pero ¿por qué entonces de Termai o Termas se cambió a Tesalónica? Porque en los días de Alejandro Magno, cuando él muere en Babilonia, sus 4 generales reparten lo que era el imperio griego que había conquistado Alejandro Magno, hijo de Filipo II, rey de Macedonia, precisamente Filipo,
Pues su hijo Alejandro Magno, al conquistar todo el territorio que él conquistó, el norte de África, por ejemplo, Egipto, de ahí la ciudad de Alejandría en Egipto, está precisamente en honor de él, de Alejandro. Cuando él muere, sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, reparten el imperio para ellos 4. Y Casandro era cuñado de Alejandro, porque se había casado con una hermanastra de Alejandro, hija de Filipo también, hija de Filipo II, pero de otra mujer, de Filipo. Por lo tanto, era hermanastra, no hermana directa. Bien, pues este Casandro se casa con esta hermanastra llamada precisamente Tesalónica. Así que en honor a su mujer, en honor a su esposa, pone el nombre de esta ciudad Tesalónica. Y él precisamente es el que se queda con Macedonia, Casandro, Lisímaco se queda con Tracia, Seleuco se queda con Siria, de ahí las líneas seleucidas de los seleucidas, y Ptolomeo se queda con Egipto, de ahí la línea de los Ptolomeos. Así que esto se remonta, hermanas y hermanos y amigos, estoy contando de momento un poco de historia, porque a mí siempre me ha gustado la historia y sobre todo la historia clásica. Esto se remonta al siglo IV antes de Jesucristo, en el año 315, principios del siglo IV. Y como he dicho, Casandro de Macedonia, pues fue el fundador de esta dinastía que conquistó los territorios y cambió el nombre de Termas o Termai por Tesalónica, en honor a su esposa, hermanastra, como he dicho, de Alejandro Magno, hija de Filipo II, rey de Macedonia. Así que es la segunda ciudad más importante de Grecia en el día de hoy, después de Atenas, la capital. En Tesalónica se encuentra, como hemos visto, la Universidad Aristóteles, ubicada en el centro de la ciudad, en el centro de Tesalónica, y es la mayor universidad de Grecia, que tiene 44 departamentos, nada menos. 44 departamentos con diferentes estudios o carreras que se pueden hacer allí. Fue fundada en 1925, principios del siglo XX, esta universidad, durante el gobierno de Alexandros Papanastousiou. No lo sé pronunciar muy bien el apellido en griego. Y llegó a ser la segunda universidad griega que se fundó después de la de Atenas, establecida en 1837, la de Atenas. Esta universidad fue construida sobre los restos de lo que había sido, como he dicho, un cementerio y además un cementerio judío. Y esto fue, ¿sabéis cuándo? Pues muy reciente. Fue destruido este cementerio judío en esta trágica destrucción durante la ocupación nazi, en los días de Hitler. Como sabéis, él persiguió y asesinó a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y sobre esos cimientos de lo que fue un cementerio judío, hoy se ha levantado ese lugar moderno. Bueno, pero llegó el Evangelio, gracias a Dios, a esta ciudad de Tesalónica, mirando ahora 2000 años atrás, 20 siglos atrás. Pablo y Silas, como hemos leído, pasando junto a Misia, descendieron, dice, a Troas, hemos leído en el capítulo 17 de los Hechos, Troas, a 5 kilómetros de la antigua Troya, cuya guerra está narrada por Homero en los libros La Ilíada y la Odisea. Y se le demostró a Pablo allí, se mostró de noche a Pablo una visión de un hombre, un macedonio, que le dice a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos estaban en Europa y el pensamiento de Pablo era continuar de viaje por Asia Menor, lo que hoy es Turquía, todo ese territorio que es Turquía en el día de hoy. Pero hay esta visión que Dios le envía por medio de un macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos, es decir, ven a Europa.
¿Qué responsabilidad tiene Europa en el día del juicio delante de Dios? Porque Europa hoy se está paganizando, está separándose de Dios, está separándose de Cristo, Europa. Así que el relato de la estancia de Pablo en Tesalónica lo hemos leído en Hechos capítulo 17. Y Pablo y Silas, después de salir de Filipos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había, como hemos leído, una sinagoga de judíos. Y Pablo, como él tenía por costumbre, en cada lugar donde pisaban, donde llegaban, si había sinagoga, al judío primeramente hay que predicarles a Cristo, que Cristo es el Mesías, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Así que hemos leído aquí que discutió con ellos, pero no es una discusión de pelea. No, se trata de demostrar por medio de las Escrituras, declarando, digamos, exponiendo, es más bien la palabra que podemos traducir de discutió con ellos, demostró, expuso por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y este Jesús, al quien yo os estoy anunciando, es el Mesías que estáis esperando, es el Cristo que ya ha venido, a quien yo os anuncio, dice Pablo. ¿Y qué hemos leído? Que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Es decir, algunos de los judíos de la sinagoga creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, es decir, gentiles de habla griega, piadosos, gran número, o sea que fueron bastantes las conversiones, y mujeres nobles, es decir, mujeres de alta aristocracia, no pocas. Bueno, gloria a Dios. El Evangelio lo mismo es para el rico que para el pobre, para las personas de alta cultura o de baja cultura que apenas saben solo leer y escribir. El Evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas. Y esto nos dice que Pablo permaneció allí algo más de 3 semanas, pues aún en Tesalónica dice, me enviasteis, dice a los tesalonicenses, aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice a los filipenses. Lo tenemos en el capítulo 4 de la carta a los filipenses. Enviaron ayuda para Pablo durante este tiempo que él estuvo allí. Pero también el apóstol está diciendo que, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esto lo está diciendo a los tesalonicenses en el capítulo 3 de la segunda carta. La Iglesia, como vemos, incluía judíos que creyeron lo que Pablo les decía, pero la mayoría de la membresía, digamos, de esta Iglesia en Tesalónica, la mayoría de los miembros eran gentiles, eran gentiles de habla griega. Por eso, cuando él dice que os convertisteis de los ídolos a Dios, al Dios vivo y verdadero, el judío conoce al Dios vivo y verdadero. Pero esto lo está diciendo precisamente para los gentiles que se habían convertido. Ahora, los judíos necesitaban también quién era conocer Jesús. Necesitaban conocer quién era Jesús. La frase, como he dicho antes, discutió con ellos, en el griego, razonó, más bien podíamos decir, dialogó con ellos, con los judíos allí en la sinagoga. Y como hemos leído, fue tan señalado el éxito que tuvo que los judíos se enfurecieron, porque si seguimos leyendo más abajo del capítulo 17 de los Hechos, después hemos terminado de leer en el versículo 4, pero si seguimos leyendo, los judíos que no creyeron se enfurecieron de tal manera que Pablo tuvo que huir, tuvo que salir de Tesalónica, y quedó Silas allí. Hasta el punto, como digo, que Pablo tuvo que salir de la ciudad con peligro de muerte. ¿Y hasta dónde fue? Él fue de Tesalónica a Berea. Y de Berea él viene a Corinto, donde él les esperaba a Silas y a Timoteo, que se encontró allí luego en Corinto con ellos. Pero le sucedió lo mismo que en Tesalónica.
cuando llega a Berea, con los judíos recalcitrantes que no querían conocer a Cristo, no querían saber nada del Jesús que Pablo el apóstol les estaba predicando, judíos recalcitrantes. Él en Berea tuvo que salir también lo mismo y viene a Corinto. Y dejando a Silas y a Timoteo tuvo que huir, como he dicho, hasta Atenas. Allí les esperaba. Como he dicho antes, Casandro, el general de Alejandro Magno, que reedificó la ciudad y la cambió con el nombre de su esposa, Tesalónica, cuando los romanos la conquistaron, esta ciudad, 2 siglos después, en el siglo I antes de Jesucristo, porque esto era en el siglo III antes de Cristo, en el año 168, en el siglo II antes de Cristo, los romanos dividieron el terreno de Macedonia en 4 distritos, nombrando Tesalónica como capital, es decir, la principal de las 4 divisiones que los romanos hicieron con este terreno. De uno de ellos, Tesalónica, fue declarada ciudad libre. Es decir, no era gobernada por Roma. Era capital o ciudad romana porque imperaba Roma, pero no estaba bajo el dominio con gobernador romano. Es decir, nunca sufrió el problema de que hubiese en ella tropas romanas acuarteladas allí. No las hubo. Por lo tanto, gozaba de importantes derechos. Los de Filipos también les pasó lo mismo. Y ellos llegan a decir, somos romanos. Pero era una ciudad libre, también dada la libertad por Roma, la ciudad de Filipos. Y cuando Pablo predica el Evangelio a los filipenses, ellos dicen, los enemigos, ante el gobernador, somos romanos, como diciendo, nosotros tenemos a nuestro rey, el César, no necesitamos a otro rey que nos vienen aquí a predicar. Pero era una ciudad libre, no pagaban impuestos a Roma, y Tesalónica pasaba lo mismo. Así que gozaban de importantes derechos de no tener un gobierno propio, ellos, de Roma, sino que ellos mismos gobernaban y dirigían lo que eran las leyes para la marcha de la ciudad de Tesalónica. Tenía su propia asamblea popular y sus propios magistrados. Tesalónica, como provincia romana que llegó a ser, era gobernada por politarcas, o magistrados, como se les llama también, y era también la residencia provincial del gobernador romano, aunque él no tenía ninguna autoridad civil sobre la ciudad. Actualmente, como he dicho, la ciudad, si fuéramos ahora, no preguntemos por Tesalónica, preguntemos por Salónica. Es la moderna ciudad de hoy día. Y es en la Macedonia central, con un puerto importante al norte del mar Egeo. La ciudad tiene, como he dicho, en la actualidad esos 200.000, pero hay quien calcula que hoy ya tiene más de 200.000 habitantes censados y con un área metropolitana, porque con todo lo que es el área, no solamente la capital, sino pueblos de alrededor, según un censo muy reciente, dice 1.030.338 habitantes. Bueno, vamos al pensamiento bíblico, hermanas y hermanos, de lo que hemos leído en el capítulo 1 de la primera carta que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses. Dice James Smith, un hermano, creo que aunque el apellido parece inglés o norteamericano, pero parece ser que es de Alemania, dice lo siguiente: la belleza de esta iglesia, se refiere a la iglesia de Tesalónica, la belleza de esta iglesia no consiste en un hermoso edificio material. Esto es un edificio material, ¿verdad? Pues la belleza de una iglesia no consiste en la hermosura de un edificio material.
sino en un pueblo que se dice que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es lo que hemos leído en el versículo 1 de esta primera epístola. Capítulo 1, versículo 1. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y que ellos eran un modelo, pero todos los creyentes. Un modelo. Y fue una iglesia modelo, efectivamente, si nos hemos dado cuenta de lo que hemos leído. Esta primera epístola comienza así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué mejor que una iglesia estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Puede haber iglesias, se llaman iglesias, pero Dios no cuenta como el Dios y Padre de esa iglesia, y el Señor Jesucristo no cuenta como Señor de esa iglesia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanas, hermanos y amigos. Si vas a una iglesia, busca que esa iglesia sea en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Que lo que hacen y lo que dicen y lo que predican está basado aquí en la palabra de Dios. William Barclay dice lo siguiente, comenta con respecto a lo siguiente: Dios era la misma atmósfera en la que vivía, se movía y tenía su existencia la iglesia. De la misma manera que el aire está en nosotros y nosotros en él, o sea, en el aire, no podemos vivir sin el aire. La verdadera iglesia está en Dios y Dios en ella, y no hay posibilidad de verdadera vida para la iglesia aparte de Dios. En este primer capítulo, hermanas y hermanos, este primer capítulo que hemos leído, es un capítulo introductorio de la epístola, es la introducción a lo que Pablo les va a seguir diciendo en los siguientes capítulos. Y hay tres grandes elementos de carácter de la vida del cristiano. Tres grandes elementos en el carácter de la vida cristiana. La obra de fe, el trabajo de amor y la esperanza o tolerancia de lo que efectivamente ellos van a esperar, la constancia en la esperanza. En cuanto al primer punto, la obra de fe, hemos leído, la palabra aquí en la obra de fe es ergón en el griego, la fe que salva es también la fe que actúa. Se convirtieron de los ídolos a Dios, dice el versículo 9. Hemos leído al principio que el apóstol Pablo está orando por ellos, están orando Pablo y Silas, y dice: y dan gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de fe? Dice el versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios. Hermanas y hermanos, cuando leo yo estos versículos me veo yo aquí retratado. Esta mañana nuestro hermano Óscar, quien ha empezado abriendo el culto, por así decirlo, él hablaba de su conversión. Yo he sido anteriormente católico. Yo me he postrado ante muchas imágenes, vírgenes, santos, Cristos crucificados, me he postrado. Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, me trajo al conocimiento de la verdad, al conocimiento del verdadero Cristo, y me di cuenta que el Cristo en el que yo creo ahora no es el Cristo en el que yo creía antes por la religión católica. Yo me he convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Por eso digo que yo me veo, cuando leo este capítulo, me veo retratado aquí. Como estos tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Pero no solo es la conversión para sentarse en un banco,
se convirtieron y habla de el trabajo de amor para servir al Dios vivo y verdadero. La conversión no es para que te quedes ahí sentado en el banco, sino para que sirvas con el don que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha dado. Trabajo de vuestro amor, kopos, es la palabra griega. Y esta palabra indica trabajo duro, trabajo pesado. Hermanas y hermanos, hay hermanos aquí que yo no voy a mencionar nombres, pero cuando marchamos a casa los domingos por la tarde, llego cansado más que un lunes, un martes o un miércoles. Es un trabajo duro, es un trabajo pesado, molesto, fatigoso, pero que está dispuesto el creyente, el hermano, a soportarlo por el bien de los hermanos, por el bien de la Iglesia, por el bien de los demás. Y tiene su origen en Dios. Este trabajo de amor tiene su origen en Dios y Él es la fuente. Dios es el origen de ese amor. El verdadero amor es aquel que no busca su propio bien, sino el del otro, dice 1 Corintios 10:20. El verdadero amor es aquel que da antes que recibir, y el ejemplo lo tenemos en Dios, que es amor, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor se demuestra dando. Dios no dio al mundo un caramelo, un churro. Dios ha dado a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él, querido amigo, si tú crees en Él, no te pierdas, no te pierdas, no vayas al infierno, sino que tengas vida eterna. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. De manera que el trabajo de los tesalonicenses era un trabajo fuerte, un trabajo que cansa, sufrido, y lo hacían por amor a otros. ¿Y sabéis una cosa? Que el testimonio de ellos había sido extendido por toda Macedonia, incluso había llegado hasta el sur, a lo que es la región de Acaya. Vuestro testimonio ha llegado hasta Acaya, les dice el apóstol Pablo. Se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Hermana, hermano, ¿te has convertido tú? ¿Sirves al Dios vivo y verdadero? ¿Haces servicios para Él? Aún barriendo es un trabajo para el Señor. Aún poniendo la mesa es un trabajo para el Señor. Trayendo el pan es un trabajo para el Señor. Hay muchas maneras en las que podemos servir al Señor, hermanas y hermanos. Y por tercer lugar, no solamente la obra de fe, que se convirtieron de los ídolos a Dios, sino el trabajo de amor. Ahora, la constancia en la esperanza, o paciencia en la esperanza, podemos también traducirlo, del griego tipomnes o elpidos. Indica aguante, indica un aguante bajo el peso de las circunstancias adversas que nos vienen en la vida. Aguántalas, hermana, hermano. Por lo común es el deseo y la perspectiva de alcanzar algún bien, cuando esto se hace, ¿verdad? Hay una esperanza, ellos tienen esperanza de alcanzar algún bien. ¿Y qué esperanza es esta? Bueno, sí, hay personas cuando les hablas y te dicen, bueno, yo tengo esperanza, o el que va a hacer un examen porque busca una plaza, que hay plazas en correos o en Hacienda o en un ministerio y hay oposiciones para tantas plazas. Bueno, yo tengo esperanza de alcanzar un día esa plaza. Tengo que preparar, tengo que estudiar para el examen, para el día de la oposición. Se espera algo. Pero hay esperanzas que se frustran. Pero la esperanza que el Señor pone en nuestros corazones, hermanas y hermanos y amigos, es una esperanza que no avergüenza, dice la carta a los Romanos. Una esperanza que no avergüenza, es decir, no nos defrauda. Esa esperanza es cierta, que ha de venir y hemos de alcanzar aquello que esperamos.
Una esperanza que no defrauda, que no avergüenza, no nos deja en vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado desde el día que creímos. La esperanza del cristiano es especialmente la perspectiva segura de la salvación que Dios nos ha dado, con todas sus bendiciones presentes y con todas sus bendiciones futuras por los méritos de Cristo. Cristo es la esperanza del creyente. Colosenses 1:27. Este fue el primer versículo que yo leí en mi vida siendo católico. ¿Y sabéis dónde lo leí? Algunos hermanos sí lo saben porque se lo he dicho. En un cementerio, en Salamanca, en un lugar de muerte. Yo estoy leyendo palabras de vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso quedó grabado en mi corazón y yo empecé a darle vueltas de lo que yo estaba creyendo, de lo que yo practicaba en mi religión, a lo que yo había leído allí en un cementerio, en la lápida, a la tapa de una sepultura, de un creyente, de un joven que murió ahogado aquí en Madrid. Se le cortó la digestión después de la comida y, bueno, el Señor le llevó, pero era creyente. Y el padre es el que estaba una tarde, no había nadie en el cementerio, era una tarde que yo había ido con una tía mía y con mi hermana para echar arena que se va hundiendo en la tumba de mis abuelos, los padres de mi madre y de mi tía, que era hermana de mi madre. Y le dije, tía, ¿por qué no entramos un momento al cementerio civil? Nunca lo he visto. Vamos a ver al cementerio civil. Era un día laborable, un final de octubre, porque el 1 de noviembre es la costumbre, no sé en América, pero aquí en España es el día de Todos los Santos, de ir la gente al cementerio. Y entonces, para poner unas flores allí en la tumba de mis abuelos, pues fuimos después de comer una tarde para echar arena, porque con el tiempo se va hundiendo, no tenía lápida, y claro, se veía la arena, se iba hundiendo, pues llenarla, rellenarla, nivelarla, la tumba de arena. Y le dije a mi tía, vamos a ver el cementerio civil, que nunca he entrado, no lo conozco. Y había allí un señor con un bote de pintura, Titan Luz, pintando en negro, grabado ya en la lápida, en la piedra, ya grabadas el texto, pero con el tiempo, con la lluvia y todo, pues se borra la pintura, y estaba pintando: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estaba la parte de arriba, la parte superior, no era una cruz, él no tenía una cruz, sino un trozo, como se llame, lo que es el cabecero de la tumba, en la lápida. Cristo es la resurrección y la vida, pero arriba, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese texto, hermanas y hermanos, tocó a mí mi corazón. Yo me quedé pensando. Es el primer versículo de la palabra de Dios que yo leía en mi vida religiosa. Y llegó a su fruto. El Señor dio fruto. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La esperanza pone a los creyentes en actitud de soportar las aflicciones del presente. Mirad lo que dice el versículo 6 de este capítulo 1. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. No fue una vida fácil cuando oyeron el Evangelio. Lo han recibido en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A pesar de la tribulación, lo han recibido el Evangelio con gozo. ¿Cómo lo has recibido tú, querido amigo, querida amiga, hermana, hermano? Lo han recibido los tesalonicenses con gran gozo. Y en cuanto a la esperanza significa confianza absoluta de que Dios ha de cumplir todas sus promesas aseguradas en su palabra. ¿Cuál es esa esperanza? Esperar de los cielos a su Hijo, dice el versículo 10. ¿Lo esperas tú, hermana y hermano? ¿Esperamos a Jesucristo? ¿O estamos dormidos pensando, bueno, eso durará siglos? ¿Esperas la venida del Señor?
¿Y si viniera hoy? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Puede venir hoy. Puede venir a la hora que no pensáis. Querido amigo, Cristo puede venir hoy a buscar a su iglesia, y si tú no te has arrepentido de tus pecados, no le has recibido como tu Salvador y Señor, quedarás aquí, bajo el gobierno del anticristo que ha de aparecer. No serás llevado a los cielos, arrebatada junto con la iglesia. Piénsalo, querido amigo, piénsalo. Esperar de los cielos a su Hijo. Los tesalonicenses esperaban al Hijo de Dios venir desde el cielo. Pensaban ellos que en sus días iba a venir Jesús. Bueno, no ha venido, pero ¿sabes por qué? No es que Dios se haya olvidado de su promesa. No es que Cristo se haya olvidado, como les dijo a los discípulos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Cristo no se ha olvidado. ¿Sabéis por el qué ha tardado? ¿Y por qué Dios de momento está tardando? Pero Dios no olvida su promesa. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Porque Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú quedes aquí bajo el gobierno del anticristo. Él quiere llevarte al cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En resumen de todo esto, hermanas y hermanos, que hemos estado viendo, estas tres expresiones, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la esperanza en el Señor Jesucristo, podemos traducir por vuestra fe operante, vuestro amor laborioso y vuestra esperanza paciente. Con paciencia esperamos al Señor. En cuanto al pasado, la mayor obra de fe de los tesalonicenses fue convertirse de los ídolos a Dios. En cuanto al presente, el mayor trabajo de amor fue servir al Dios vivo y verdadero. ¿Le sirves tú? Y en cuanto al futuro, la mayor tolerancia o constancia en la esperanza es esperar a su Hijo de los cielos. Los tesalonicenses se convirtieron a Dios. Fueron salvados de la ira venidera, dice el versículo 10. Hay muchos expositores y predicadores de la palabra que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Yo no lo creo, hermanas y hermanos. Yo no creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Estoy seguro, porque creo en la palabra de Dios. Y Dios dice que nos ha librado de la ira venidera. Y esa ira venidera son esos 7 años que va a gobernar el anticristo aquí en la tierra, una vez que la iglesia desaparezca, sea llevada a los cielos. 7 años de gran tribulación, de tribulación y gran tribulación. La iglesia ha sido quitada, lo que ahora impide que ese personaje se manifieste. Hay lo que impide y el que impide. Hay una palabra neutra, lo que impide, y se refiere a la iglesia, y el que impide es el Espíritu Santo, que impide que tal personaje se manifieste. A lo mejor está ya, a lo mejor es uno de los políticos que tenemos hoy en Europa, porque aparecerá aquí en Europa y gobernará desde aquí, desde Europa, y posiblemente a lo mejor desde Roma. Se volverá a convertir en la capital de toda Europa, lo que fue el antiguo Imperio Romano. La iglesia ha desaparecido y tú quedarás aquí bajo el gobierno si tú rechazas la gracia de Dios que trae salvación para todos los hombres. Tenían el gozo del Espíritu Santo, dice el versículo 6. Se dedicaron al servicio del Dios vivo, versículo 9. Esperaban de los cielos al Hijo de Dios, versículo 10. Fueron ejemplo a otras iglesias, versículo 7. ¿Y qué puede ser la iglesia de Carabanchel en la calle Pinzón? ¿Tratamos de ser ejemplo a otras iglesias? Porque otras iglesias que estaban en los verdaderos caminos del Señor, fieles a lo que dice la palabra de Dios, se han desviado. No digo que se han condenado, porque Dios conoce a los que son suyos y el que ha sido salvo es salvo para siempre. Lo que pasa es que no escaparemos de la disciplina de Dios
si desobedecemos su palabra o nos separamos de su palabra implantando cosas nuestras, humanas, que van a perecer. Ante el tribunal de Cristo serán quemadas como hojas, hojarasca. Dios quiera que seamos ejemplo a otras iglesias, manteniéndonos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Y termino insistiendo, querido amigo, amiga, no rechaces la gracia de Dios, que en esta mañana te llama para que seas salvo. Cree en el Señor Jesucristo, acéptale y serás salvo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito Dios, porque el Evangelio ha llegado también hasta nosotros un día. Tú has permitido que oyéramos, unos de una manera, otros de otra. Señor, yo te doy gracias porque aquel día, en aquella tarde en el cementerio, pude leer tu palabra. Y ella quedó sembrada en mi corazón y dio a su tiempo el fruto. Gracias, Señor, porque he entendido que, aunque me he convertido de los ídolos a ti, el Dios vivo y verdadero, no es para quedarme sentado en un banco, sino para servirte según las posibilidades, las fuerzas y los dones que tú me das. Señor, haz que todos los que aquí en esta mañana estamos tomemos esa responsabilidad, todos los que somos tus hijos, y que ningún amigo, Señor, que está aquí en esta mañana, que todavía no ha recibido esa salvación, esa seguridad, no salga de estas puertas sin pedir perdón a ti, Señor, y aceptar que Cristo pagó, murió en la cruz por sus pecados. Señor, bendice a los hermanos y hermanas que están fuera, a los que han de venir, a nuestra hermana María Elena, que ha de marchar para Orense, que tú la guardes y bendigas allí. Señor, que bendigas a los hermanos y hermanas que están con el dolor, con enfermedad, con pruebas médicas. Señor, que tú pongas la mano, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas mientras estamos aquí y nos des fuerzas para seguirte sirviendo. Guárdanos en lo que resta del día. Bendice tu palabra. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.